Buenas tardes, arratsaldeon. Eskerrik asko legebiltzarreko taldeei lan bilkura hau albidetu izanagatik. Garikoitz Perurena de Blas naiz, biologoa eta ingurugiro zientzietan lizentziatua. Ingurumen gaietan espezializatuta nago eta Sanazem eremu elektromagnetikoengatik kaltetutakoen elkarteko kidea naiz. Zeferino Maestu Unturbe eta Carmelo Santolaia Perez aurkezten dizkizuet. Zeferino Maestu Unturbe, besteak beste, medikuntzan eta kirurgian doktorea da Alkalako Unibertsitatean, eta bioelektromagnetismoan eta ingeniaritza biomedikoan aditua da. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan ingeniaritza biomedikoa graduko eta masterreko irakaslea da, eta fisiologia, fisiopatologia eta bioelektromagnetismoa irakasgaien arduraduna da. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan dagoen biomedikuntza teknologiaren zentroko laborategi zuzendaria ere bada. Aldizkari zientifiko espezializatuetan bioelektromagnetismoarekin erlazionatutako 50 argitalpen baino gehiago idatzi ditu. Hainbat libururen egilekidea da. 17 patente izenpetu ditu, besteak beste eremu elektromagnetikoaren monitorizazio eta dosimetriarako sistemarena. Eta nazioarteko 100 biltzar baino gehiagotan parte hartu du. Bestalde, Carmelo Santolaia Perez industria ingeniaria da, Asanacem EKNE elkarteko lehendakaria da, eta PECEM kutsadura elektromagnetikoaren kontrako estatuko plataformako koordinatzailea. 10 urte baino gehiago daramatza biltzarretan parte hartzen, kutsadura elektromagnetikoaren arriskuei buruzko hitzaldiak eskaintzen, eta biztanleriari informazio osoa helarazteko beharra nabarmentzen. Gaur, gure helburua legebiltzarreko taldeei, zuei, Europako Kontseiluak eta OMS, Osasunaren Mundu Erakundeak, kutsadura elektromagnetikoaren inguruan emandako aholkuei buruz informatzea da. Eta Europako Kontseiluaren 2011ko azaroko 1815 ebazpenari atxikimendua eman diezaiozuela eskatu nahi dizuegu. Halaber, eta aurrekoarekin bat eginez, egunotan bideratzen ari den 2014-2020 urte bitarterako osasun planari egindako alegazioak aurkeztu nahi dizkizuegu. Adelante, pues. Quien toma la palabra es Carmelo Santolaia. Buenas tardes, arratsaldeon a todos. Muchas gracias por estar aquí y por atender nuestras peticiones, por atender pues, un poco el tema ¿no? Escuchar un poco nuestras opiniones. Voy a ser breve, voy a tratar de resumir las peticiones de la Asociación de Asanacem en estos 2 puntos. En base a las resoluciones del Parlamento Europeo de junio de 2008 y de abril de 2009 y en aplicación del principio de precaución, el Tratado de Maastricht y la Ley General de Salud Pública de 2011, y basándonos en la evidencia científica acumulada hasta la fecha, solicitamos al Parlamento de Navarra que apoye y asuma la resolución 1815 del Consejo de Europa y haga lo necesario para que el Gobierno de Navarra modifique la ley de forma urgente, la Ley Foral 10/2002, en base a los criterios de esa resolución. Porque la ley foral está basada en una recomendación del Consejo de la Unión Europea de 1999 que el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa consideran obsoletas. También hemos solicitado y solicitamos aquí el apoyo de los grupos parlamentarios a nuestras alegaciones al Plan de Salud de Navarra, del Gobierno de Navarra 2014-2020. En dichas alegaciones exigimos que se tengan en cuenta las recomendaciones de la resolución del Consejo de Europa, arriba señalada. Según la OMS, los contaminantes ambientales van a duplicar los casos de cáncer en las próximas 2 décadas. La OMS en 2001 ya clasificó las frecuencias extremadamente bajas, hablo de las líneas eléctricas, en el grupo 2B, de agentes carcinogénicos. Y más tarde, en 2011, hace muy poco, las radiaciones de microondas, me refiero a la de los móviles, wifi, inalámbricos, etc. Por todo lo anterior, solicitamos al Parlamento de Navarra que tome las siguientes medidas. Que se reduzcan los niveles de exposición de la Ley Foral 10/2002 para antenas de telefonía móvil a 0,1 microvatios por centímetro cuadrado para toda la población, tal y como recomienda la resolución del Consejo de Europa.
Que se ponga en marcha sistemas de medida y control de las emisiones en todo Navarra. Que se ponga en marcha un organismo de participación ciudadana que permita informar a la población y establecer medidas de prevención en base a las recomendaciones de esta resolución 1815 del Consejo de Europa. Que se sustituya el uso de sistemas inalámbricos, del Wi-Fi, WiMAX, sistemas DEC, en centros de enseñanza, sustituyendo la conexión a Internet en estos centros donde hay niños por cable o fibra óptica. Para conducciones eléctricas, los valores recomendados por los estudios científicos limitan a 0,4 microteslas la exposición a la población. Pedimos que se prohíba la instalación de transformadores en los edificios habitados. Y por último, pedimos el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como motivo de incapacidad. Recordarles a los señores parlamentarios que las aseguradoras europeas no aseguran los riesgos a la salud por los campos electromagnéticos. Y ya con esto voy a pasarles al siguiente ponente, al señor Ceferino Maeztu. Buenas tardes. Muchas gracias a la asociación Sanacem por invitarme a hablar de este tema. Hay muy poco tiempo y yo supongo que ustedes conocen las bases fundamentales de lo que estamos hablando, así que voy a hacer algo muy rápido porque no tenemos mucho tiempo para verlo. La primera pregunta que dejo sobre la mesa, lo primero que quiero presentarme, parte de la presentación que me han hecho, llevo investigando este tema más de 20 años en diferentes universidades y ahora estoy en la Universidad Politécnica de Madrid y dirijo un grupo de investigación en este campo, así que creo que algo conozco del problema. Decía que la primera pregunta que hay que preguntarse es si las regulaciones actuales que tenemos dan seguridad a la población sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos. Esto es un tema importante porque los seres vivos en general hemos nacido en un ambiente que siempre ha tenido campos electromagnéticos que llamamos naturales frente a los que hemos generado, que son campos electromagnéticos artificiales en los últimos años, ¿no? Del descubrimiento de la electricidad a principios del siglo pasado, pues prácticamente hemos inundado permanentemente el medio de campos electromagnéticos a los que los seres vivos en general no están adaptados. Y esto ha hecho que cambien también los mecanismos de respuesta de todos estos seres vivos, no solamente de los humanos, también de los animales y de las plantas en muchos casos. Pero bueno, nos ocupamos de los humanos. Creo que ustedes conocen bien lo que es un espectro electromagnético, que se divide básicamente por la frecuencia en la que se emiten las señales. Señales que navegan a gran velocidad, a la velocidad de la luz, por el medio en que se propagan, y estas señales, digamos, producen diferentes problemas. Hasta hace muy poco tiempo, escasamente 10 años, se consideraba que aquellas radiaciones que llamamos no ionizantes, que se encuentran dentro del espectro, digamos, más alto de frecuencias, podían producir problemas a la salud porque transportaban suficiente energía como para romper los enlaces moleculares. Hoy sabemos, después de esto, que esto no es el único elemento de riesgo posible. Nos sabemos también que las radiaciones que llamamos no ionizantes, quiere decir que no tienen energía suficiente para romper estos enlaces moleculares, también tienen consecuencias y también pueden producir problemas en los seres vivos en las diferentes escalas de la naturaleza. Sobre todo aquellas que utilizan frecuencias que se encuentran muy próximas a la actividad biológica. Los sistemas biológicos trabajan siempre con frecuencias bajas, no con frecuencias altas, y esto hay que tenerlo un poco en la cabeza. No tengo mucho más tiempo para explicar esto. Lo que sí es cierto es que en los últimos años se ha producido en el medio un incremento exponencial de la cantidad de campo electromagnético artificial que emitimos a la atmósfera. Estamos creciendo a gran velocidad sin que se hayan modificado desde el año 90 prácticamente la normativa que lo controla, ni los límites de exposición, ni las tasas medias de protección a la población. En esos 20 años conocemos mucho más lo que sucede con este problema y, desde luego, no se han desarrollado nuevas normativas. Decía Carmen anteriormente que el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han hecho sucesivos llamamientos a los Estados y a los Gobiernos para reducir esos límites de exposición. Hasta ahora no ha sucedido que haya procedimientos de control sobre ello. Yo creo que es necesario poner límites
las administraciones públicas deben poner límites a la exposición continua y al crecimiento continuo de nuevas formas de exposición de campo electromagnético. Claro, ustedes me dirán, bien, pero esto sigue creciendo de forma constante. Todos los días nos están anunciando la puesta en marcha de nuevos sistemas. Ayer, en el hotel en el que estoy alojado, cogí el periódico Expansión y esta noticia hablaba directamente de que van a utilizar los routers particulares como repetidores e incluso los teléfonos móviles particulares también como repetidores. Estamos, digamos, anunciando la creación de la nueva generación 4G de los móviles. Quiere decir, todo esto va a multiplicar por 2 o por 3 lo que aquí ponemos. Se va a producir un incremento muy importante de lo que llamamos contaminación electromagnética. Y en estudios hechos no hace mucho por una fundación suiza, que lejos de tener ninguna opinión previa sobre estas cosas, encontramos cómo correlaciona las tasas medias de exposición con la aparición de determinadas patologías a lo largo del tiempo. Y esto es un dato no discutible. No tengo tiempo para explicar cada una de las partes, pero sí, digamos, la aparición de algunas patologías correlaciona directamente con la aparición, digamos, o el crecimiento exponencial de esa emisión de nuevos campos electromagnéticos. Fíjense ustedes la cantidad de dispositivos a los que estamos expuestos en una vivienda normal. Todos estos dispositivos estamos a la vez recibiendo y, claro, no tiene un efecto individual de cada uno. Fíjense ustedes que la normativa limita a cada uno de los sistemas, pero no limita al conjunto de lo que pasa, ¿no? Entonces, el efecto sumatorio de toda esa cantidad de campos está produciendo también efectos muy claros. Tampoco tengo tiempo para explicar demasiado cuáles son las cosas. Ustedes deben saber que las ondas electromagnéticas son sistemas de transmisión de la energía y se caracterizan por todos estos aspectos fundamentales, no solamente por la intensidad, que es lo que se regula en la normativa habitualmente, pero el resto de las cosas también tienen tanta importancia como la intensidad en la que se reciben ese tipo de sistemas. Y también algo que no se controla en los estudios que hay habitualmente, ni controlan los administradores de las políticas a este respecto, es los casos de exposición a largo plazo de la población. Todavía no hemos pasado el umbral donde vamos a encontrar las consecuencias importantes. Tienen que pasar para la evolución, por ejemplo, para hablar rápidamente de algún tipo de tumor, más de 10, 15 años para empezar a conocer qué consecuencias va a tener el asunto. Por tanto, las consecuencias a medio o largo plazo la van a sufrir probablemente nuestros hijos, no nosotros. Y esto vamos a tener una situación similar a lo que sucedió con el tabaco, ¿no? Que durante 50 años se estuvo negando ningún tipo de consecuencias y hoy nadie discute los problemas que tienen que ver con los efectos, ¿no? ¿Qué tipo de efectos producen los campos electromagnéticos? Básicamente son de dos tipos, lo que llamamos efectos térmicos y lo que son efectos no térmicos. La normativa solamente reconoce hoy lo que llamamos efectos térmicos. El resto de los efectos, como los efectos no térmicos, no son reconocidos ni regulados en ningún tipo de normativa. Y hoy tenemos tantos estudios, digamos, sobre ellos que sabemos que estos efectos se están produciendo. Son básicamente de tres tipos. Efecto inductivo, la capacidad de inducir corrientes en un sistema. El efecto de resonancia, que no necesitas casi energía para producir ese efecto sobre la membrana celular. Y el efecto de reorientación iónica. Esos tres efectos son suficientes para modificar funcionalmente las condiciones de la membrana celular. Son tan importantes como la intensidad a la que le llega una cosa. No podemos considerar que el único efecto posible sea el que cuando yo me pongo el teléfono móvil en la oreja se me calienta cuando hablo durante mucho tiempo. No, hay otros efectos asociados que van a demostrar sus consecuencias, digamos, a medio plazo. Insisto, pero esos efectos existen y están suficientemente comprobados en estudios internacionales. La normativa de protección a la salud hoy solo regula el efecto térmico. Y esa es, digamos, la normativa en la que nos estamos moviendo actualmente. Normativa que, evidentemente, coloca sobre ese efecto térmico unos límites de exposición a la población extraordinariamente elevados. Para hacer una idea de la frecuencia, por ejemplo, de GSM, está colocado en 450 microvatios centímetro cuadrado. Si ustedes miden o envían a medir a cualquier lugar de Pamplona qué tasa de campo electromagnético, en ningún caso va a superar 10-15 microvatios. ¿Por qué razón se mantiene una normativa, digamos, tan elevada? La resolución del Consejo de Europa indica que es necesario reducir no a esos 10 microvatios, sino a 0,1 microvatios, porque ahí comenzamos a tener el umbral de respuestas, digamos, microtérmicas y no térmicas que pueden producir problemas.
La pregunta rápidamente, y ustedes me la harán seguro, pero ¿en estos niveles pueden funcionar la telefonía móvil como la conocemos? Yo les digo que sí. La telefonía móvil no necesita exposiciones de más potencia. Exclusivamente la razón de mantener este tipo de normativas son razones comerciales de cobertura. No son razones que nos indiquen que los aparatos no funcionarían sin este nivel de potencia. Nosotros lo hemos comprobado experimentalmente, hemos hecho un estudio experimental que está publicado en varias revistas en el Ayuntamiento de Madrid de Leganés, y se elaboró y se aprobó una normativa donde regulaba 0,1 microvatios, y en Leganés todo el mundo utilizaba exactamente igual el teléfono móvil y no había ningún conflicto de ningún tipo. No hay ninguna justificación para mantener esos niveles tan elevados de control, exclusivamente porque el único efecto a proteger es el efecto térmico, e insisto que es un efecto que no es el real. Como hay poco tiempo, quiero decirles, que existen muchos tipos de estudios que no tengo tiempo de explicar. Básicamente son estudios que se han basado en el comportamiento de la memoria celular, en los traductores de señal entre las células, que no tengo tiempo para explicarlo también, en las alteraciones celulares proliferativas, cómo podemos inducir el crecimiento celular de forma aguda o cómo producir desarrollos tumorales, o en el desarrollo, que es lo que hoy ha soportado fundamentalmente la nueva recomendación de la OMS a través de la Asociación contra el Cáncer, la IARC, ha soportado la posibilidad de desarrollo tumoral relacionado con los teléfonos móviles y con los dispositivos inalámbricos. Básicamente son los tumores que establecen, son gliomas y neuroinomas acústicos como elemento de peligro o de problemas a medio plazo. También se han comprobado en varios estudios, financiados incluso por la Unión Europea, como es el proyecto Reflex, alteraciones en el DNA y el RNA. Quiere decir que eso es un tema bastante grave, porque la posibilidad de degeneración tumoral en este caso también se incrementa. Sí, hay posibilidades de que los pequeños campos electromagnéticos que estamos utilizando todos los días produzcan estas modificaciones. Existe además otro grupo de personas que va creciendo, que es lo que llamamos personas hipersensibles al campo electromagnético. Durante muchos años en la medicina se les ha tratado de que lo único que tienen que hacer es ir al psiquiatra porque realmente se están inventando lo que sucede. Hoy ya sabemos que esto no es así y hay comprobación experimental que comprueba que esas personas existen, que tienen capacidad, digamos, de mayor sensibilidad a reproducir, digamos, las consecuencias de esos campos y que pueden sufrir patologías asociadas a ellos. Estas personas hipersensibles existen, no tengo tiempo para contar tampoco los estudios que hemos hecho al respecto, pero existe directamente. En algún país como Suecia lo reconoce ya como causa de incapacidad laboral y se supone que en toda la Unión Europea más de 13 millones de personas en poco tiempo van a estar afectados de este problema. Son problemas difusos en la sintomatología, pero que cuando se agudizan hace insoportable la vida, porque hoy no se puede ir a ningún sitio sin que alguien tenga un teléfono móvil al lado. Es imposible, es decir, no existen espacios donde estas personas puedan vivir, ni hay procedimientos para apantallar, digamos, para frenar esa situación. Solamente, digamos, las administraciones públicas tienen la responsabilidad de reducir esos límites para evitar, digamos, ese crecimiento de los procesos de hipersensibilidad. Bueno, ha habido muchos estudios realizados precisamente con el tema del teléfono móvil que ha justificado las informaciones de ello, y ven ustedes en las dos diapositivas que hay a continuación cómo aquellas personas que utilizan el teléfono móvil durante más de 10 años tienen el triple de posibilidades de desarrollar un tumor cerebral. Y eso hay dos estudios que ha hecho sobre todo el profesor Hardel en la Universidad del Instituto Karolinska de Suecia, donde demuestra claramente, y esto ha sido aceptado por la OMS, que hay más posibilidades, hay más probabilidades de desarrollar. Se lo digo seguro que todos ustedes, porque todos ustedes son usuarios de horas y horas de teléfono móvil todos los días, o sea que apúntense. Desde luego, estos estudios, digamos, hablan de dos
fundamentales tipos de tumores, nada más, gliomas y glioblastomas. También quiero, no sé por qué salta esto solo, también quiero hablar de las limitaciones que se producen frente al uso de transformadores eléctricos dentro de las ciudades. El límite de emisión que hoy está planteado son de 100 microteslas, mientras que las recomendaciones y los estudios internacionales, como es el caso de los... Perdón, me he ido para atrás. Como es el caso del estudio del profesor Albund, también de Suecia, encuentra que los niños que viven debajo de línea de alta tensión tienen el doble de probabilidades de tener leucemia linfoblástica, digamos, en su desarrollo. Quiere decir que en niveles de 0,4 microteslas se duplica la probabilidad de desarrollar ese tipo de tumores, frente a los 100 microteslas que nos coloca la normativa actual. De nuevo, esa normativa está extraordinariamente desfasada porque, si ustedes se fijan, esa normativa está colocada o se desarrolló en el año 50 y tantos por la norma CENELEC, que no ha sido modificada hasta la fecha, ¿no? Bueno, y por último, para no extenderme, quiero que se fijen ustedes en este cuadro donde relaciona directamente patologías con intensidades de campo, donde aquí se justifica que realmente en intensidades de campo más bajas, como han hecho algunos países, pues se disminuye o hay menos probabilidad de desarrollar determinadas patologías. Porque no es cierto que todos los países tengan el mismo estándar de protección. En la Unión Europea ha habido varios países que han reducido notablemente la recomendación del año 90, que indicaba que los límites tenían que ser los que tenemos actualmente en nuestro país. Han reducido notablemente. Por ejemplo, el caso de Italia, mientras que nosotros tenemos 450 microvatios centímetro cuadrado para toda la población, en el caso de GSM 900, resulta que en Italia tienen 10 microvatios centímetro cuadrado para toda la población y en algunas regiones 0,1 microvatios centímetro cuadrado para la población. No entiendo por qué en la Unión Europea puede haber países que tengan normativas diferentes, porque unos ciudadanos pueden estar más protegidos que otros a la hora de enfrentar el problema. Esto no parece justificable. En esta diapositiva ven ustedes que, digamos, cuando comienzan los problemas, fíjense que en el 0,1 está bastante arriba, pero primero se han producido problemas y estudios suficientes en alteraciones del sueño, en situaciones de fatiga, en aparición de dolores musculares, en el decrecimiento del crecimiento celular, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que nuestra normativa se situaría arriba del todo de toda esta tabla que tenemos aquí. A la derecha ven ustedes que hay diferentes países que han legislado muy por debajo. El caso más extremo es Nueva Gales del Sur, en Australia, que tiene un nivel de 0,001 microvatios centímetro cuadrado. Y allí también funcionan los teléfonos móviles. Allí la gente no deja de usar el teléfono móvil. Quiere decir que no parece que haya justificaciones para ello. Y ya para terminar, muy rápidamente, esto es un resumen de lo que hoy son las evidencias científicas en torno a este problema. Parece que sí está bien comprobado la relación entre tumores cerebrales y la exposición a campos electromagnéticos. Parece que están, también relacionados con el uso del teléfono móvil y parece que también están relacionados directamente con los casos de leucemia infantil. Son los casos en que hay suficiente evidencia científica como para justificar ello. Por último, solamente fíjense ustedes la base de datos de la OMS, en la que habla de qué estudios científicos se soportan en efectos, digamos, negativos para la salud. El 80% de los estudios realizados encuentran efectos biológicos negativos. Es verdad que hay muchos otros estudios que encuentran lo contrario, eso nadie lo puede negar. Y saben ustedes que estamos en un marco de debate científico en muchos casos. Pero creo que antes de que resolvamos el problema, yo creo que las administraciones públicas deben tomar medidas de precaución frente al desarrollo o al crecimiento exponencial de estas cosas. Debe poner coto a la situación, porque nos vamos a encontrar en pocos años que hoy no conocemos las consecuencias reales de lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias. Bien, pues gracias. Continuamos entonces ahora con ronda de portavoces. Señor Caro, como portavoz del grupo proponente de la comparecencia, tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente, y gracias
a los ponentes por la información que nos trasladan. Yo creo que ha sido una petición realizada no solo por este grupo parlamentario, sino por otros grupos que también firmaron la misma y, por tanto, bien, sin tener ningún inconveniente en comenzar, así lo hacemos, ¿no? Yo creo que efectivamente, quizá ahora en las últimas palabras del profesor Maestu, pues se basa un poco nuestra intervención, ¿no? No tenemos muy claro, sinceramente se lo tenemos que decir, si efectivamente el debate tiene que ser primero científico, después político, o primero político y después científico, ¿no? Es verdad que quizá en las reflexiones que ustedes ponen encima de la mesa nos demos cuenta de que efectivamente en lo político y sobre todo en lo legislativo es verdad que se pueden empezar a tomar decisiones para ajustar determinados parámetros a unas situaciones mucho más reales, mucho más cercanas a la vida cotidiana, y dejar no esos grandes márgenes que quizá en el año 50 y no sé cuántos usted ha mencionado pues podrían pasar desapercibidos, pero si hoy en pleno siglo XXI pues podemos ajustar más esos márgenes y acercarnos un poco a esas recomendaciones que nos están haciendo desde la Organización Mundial de la Salud o desde el Consejo de Europa, pues evidentemente tendremos que hacerlo. Otra cosa diferente, también hay que ponerlo encima de la mesa, es que lo tengamos que hacer en este Parlamento, que creo que no corresponde, o se tenga que hacer en el Congreso de los Diputados. En todo caso, nos sirve de excusa porque tenemos representantes en el Congreso de los Diputados, y en la medida en que ustedes sean capaces de trasladar el debate a otros foros más amplios, pues también podrá servir lo que ustedes nos trasladen a nosotros para que en nuestros debates internos vayamos fijando una posición respecto de la decisión final que se haya de tomar. De todas formas, me parece muy interesante algunas de las cuestiones que han dicho. No tengo claro, sinceramente se lo digo, si en el plan de salud debe abordarse esta cuestión de forma directa o quizá abrirse un epígrafe, y nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que esto fuera así, para que efectivamente pues junto a las diferentes estrategias que hay en diferentes ámbitos que aborda el plan de salud, pues se pudiese abrir ese epígrafe en donde se empezase a hablar de una estrategia pública en materia de salud en relación con todas estas cuestiones y la influencia que efectivamente los campos electromagnéticos pueden generar en la salud de las personas. Pero me temo que al final desde las administraciones tan solo lo que se pueden abrir son en principio estudios que puedan ir acercando posturas respecto de esas recomendaciones que nos están haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues en fin, no sé si el plan de salud es el lugar habitual o habría que diseñar y pedirle a la Administración, en este caso, que diseñara una estrategia en relación con esta cuestión más puntualmente analizada. En todo caso, si ustedes han hecho alegaciones al plan de salud, las vamos a ver porque van a ser objeto primero de debate interno en el departamento, que tendrá que admitir o no las sugerencias que ustedes hayan podido hacer. No sé si han llegado a ese punto y el departamento les ha transmitido si aceptan o no algunas de las sugerencias que han hecho. Quizás sería bueno que luego en el turno de réplica nos mostrasen nos dijeran algo al respecto de si el gobierno les ha respondido en ese sentido, y en todo caso pues siempre pueden hacerlas extensibles al resto de los grupos porque evidentemente el debate se va a producir. Y es verdad que luego después del debate tendremos que hacer los grupos propuestas de resolución que se voten y que se incorporen a ese plan de salud. Y entonces, desde la disposición a analizar las sugerencias que ustedes nos hacen, pues en fin, tranquilamente podemos analizarlas, someterlas al debate, y si hay consenso entre los grupos, pues quizá podamos empezar a poner una pequeña pica en Flandes, que seguramente no les va a contentar del todo, pero que quizá sea, pues en fin, el pequeño paso que siga a otros pasos que se den en el futuro para poder llegar a una meta que pueda ser razonable, ¿no? Sin más, si nos hacen llegar las sugerencias que ustedes han hecho, pues las analizaremos y, en fin, yo creo que puede ser interesante empezar a exigirle al Gobierno que efectivamente empiece a elaborar una estrategia en relación con las cuestiones que ustedes han puesto encima de la mesa. De todas formas, gracias por sus sugerencias, también por sus advertencias. Efectivamente somos usuarios y, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades trataremos de atender, si no todo, alguna de las demandas que ustedes nos ponen de manifiesto. Gracias. Gracias. Continuando con los portavoces de los grupos que han solicitado esta comparecencia, por parte de Bildu,
Señor Rubio, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko azalpenagatik eta, bueno, hemen gaur gurekin egoteagatik. Gracias por las explicaciones. Lástima que no hayamos tenido más tiempo, pero bueno, es lo que marca el reglamento de la Cámara y bueno, pues es lo que da de sí. Gracias especialmente al señor Maeztu, porque yo creo que ha sido, aun breve, ha sido bastante clarificador. Y es cierto, como ya se ha dicho, que todos, y más aquí en esta casa, somos más que usuarios de teléfonos móviles, y aquí tenemos toda una serie de wifis y eso es una realidad, Las alegaciones del plan de salud nosotros ya las tenemos. Le digo sinceramente, necesitamos que nos asesoren, si pueden indicarnos algo ahora en el pequeño espacio de tiempo que les va a quedar, pero bueno, probablemente tendremos tiempo de hablar. También quisiéramos saber eso, si el departamento ha respondido, no ha respondido. Bien. Es un tema que a mí personalmente me ha tocado discutirlo en la pima de la Ikastola de mi hijo. O sea, es un tema que está en la calle y que al cual la sociedad no es ajeno, aunque parezca que pilla algo, pero en la calle se está discutiendo. Aquí en las asociaciones de padres y madres se está discutiendo, y la verdad es que se han producido debates muy enconados. Igual por ninguna de las dos partes con suficiente base teórica a la hora de discutir, y esa es la realidad, es lo que a mí me ha tocado en el centro escolar de mi hijo, ¿no? Sí es cierto que, bueno, como se ha dicho, la legislación está obsoleta. Hay administraciones, y así nos consta que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Donosti, que ya se adhirieron a la resolución 1815. Eso se podría trasladar aquí, pero en realidad yo creo que todo el tema de ondas electromagnéticas, corríjame si me equivoco, está incluido en una ley de telecomunicaciones estatal que se acaba de legislar, o sea, que se acaba de modificar, además en un sentido muy restringido a los permisos, o sea, a las licencias que dan los ayuntamientos. Si no me equivoco, porque sé que algunos de nuestros concejales han tratado este tema en sus plenos municipales, y creo que se ha restringido bastante en el sentido de quitar autonomía a los ayuntamientos a la hora de legislar o de restringir de alguna manera todo esto, lo cual pues desde luego nos preocupa, en el sentido de que se pretende alejar las decisiones, las últimas decisiones, bien sean científicas o bien sean políticas, se intentan alejar de los órganos más cercanos a la ciudadanía, y eso a nuestro grupo, a Bildu Nafarroa, pues nos preocupa. Sin más, bueno, nosotros nos comprometemos de alguna manera a estar más informados, a mantener una relación más directa con la Asociación de Afectados de aquí de Navarra, y bueno, pues que sirva esa relación pues para que estemos más informados, para que podamos informar a la ciudadanía, y para que la ciudadanía sepa realmente a lo que estamos jugando todos, o a lo que se nos hace jugar. Y una pregunta ya que me afecta por mi trabajo. ¿Es cierto lo de la afección a las abejas por las ondas electromagnéticas? Porque a mí me ha tocado trabajar con los apicultores, y sí es cierto que ellos echan la culpa a las ondas electromagnéticas de la desaparición de los enjambres de abejas. Entonces, ¿y eso qué afecciones podría tener a futuro? Si es que existen estudios, si es que se ha trabajado sobre ello. Nada más, y agradecerles las informaciones que nos han dado. Gracias. Por Aralar Navai, señor Jiménez, tiene la palabra. Bai, arratsaldeon eta ongi etorriak. Buenas tardes. La verdad es que es un tema, a mí al menos me resulta difícil, y ya lo hemos tratado en este Parlamento hace tiempo que no, pero en otros tiempos, y es difícil primero porque estamos atrapados en él.
todos estamos atrapados y además cada día más, en el sentido de que, claro, ya el móvil ya ni siquiera es lo de para hablar por teléfono, ahora es casi todo. Y además, me imagino y he querido entender, aunque casi siempre se vincula este tema al teléfono móvil y a la red de emisión de los móviles, estamos hablando de muchísimas más cosas y estamos rodeados cada uno en nuestra casa, además de en el ambiente, en el trabajo, en todo, de elementos que inciden directamente en lo que estamos debatiendo. Entonces, claro, cuando abordas esto dices, da la sensación de que cuando venís a pedir estas cosas casi queréis que desmantelemos la sociedad y la tecnología y no sabemos entonces qué pasaría al día siguiente, ¿no? Por eso digo que resulta difícil a la hora de abordar, más allá de un debate encendido, como dice Víctor, que se da en aquellos ambientes en los que sale, y últimamente sale bastante en casi todos los sitios. Por ejemplo, en Berrezal también tenemos ahora un debate concreto de una antena que lleva muchos años encima de un edificio, lo quieren quitar, ¿y dónde la ponemos, no? Entonces, ese está permanentemente en el debate, ¿no? Entonces, yo sí que creo que probablemente un planteamiento de los que habéis hecho es el razonablemente más viable desde el punto de vista de los que estamos a este lado, que es que en este Parlamento, y que tenemos, entre otras cosas, además del control del Gobierno y de marcar al Gobierno en aquellas decisiones que toma, también la posibilidad de avanzar legislativamente. Quizás sí se podría plantear un debate en el ámbito legislativo que cuando menos fuese más preventivo, más proteccionista, a la espera de. O sea, yo no sé si podemos llegar al 0,001 de Nueva Gales, pero igual sí en alguna medida se podría avanzar, ¿no? Y también hay un elemento que es muy importante, que yo sí que creo que esto tendría una incidencia más directa, que es el control de las autorizaciones que se están dando día tras día. Eso sí, porque independientemente que la legislación siga en el punto que está o seamos capaces de bajar a una restricción de emisiones mucho más razonable, se están dando todos los días autorizaciones, y se dan autorizaciones que muchas veces lo que falla ya es el propio sentido común de quien está, bien sea en el ámbito municipal, en el ámbito del gobierno, etcétera, dándolas, ¿no? Pues porque es cierto que seguramente no nos libramos del hecho, independientemente de dónde ubiquemos un elemento de emisión, una antena o lo que fuese, pero sí es cierto que en algunas veces las ponemos en unos sitios que es incomprensible, ¿no? Y ahí sí que cabe una labor mucho más preventiva. Claro, el tema es realmente la capacidad de un Parlamento como este, hasta dónde puede llegar. No sé si vosotros, a nivel de legislación, es decir, de ámbito de legislación, no sé si hay precedentes, por ejemplo, en el Estado español, donde parlamentos autonómicos hayan tomado decisiones a nivel legislativo, me refiero, más allá de la del control que hagamos de la gestión del Gobierno a nivel de autorizaciones, pero desde el ámbito legislativo sí es interesante saber si, por ejemplo, dentro del Estado español otras comunidades han avanzado o no. Y sí hay un tema también que sí puede tener más sentido, y así sí entraría dentro del ámbito de ahora del plan de salud hasta el 2020, que es avanzar en aquello de que o lo que se pueda considerar el reconocimiento de la enfermedad o de las personas que se ven directamente afectadas por este hecho y que le supone un elemento de enfermedad, o como lo queramos definir. Y en ese sentido sí cabría, creo, que se pueda avanzar en el ámbito del plan de salud. No sé, un tema muy complicado. No lo digo como lo siento, lo digo como lo siento porque otros temas pues son difíciles, pero parece que tienen más claros, más se ve con más visualidad por dónde hay que atajarlos y demás, ¿no? Es un tema complicado. Yo sí que creo que evidentemente lo que exponéis es real y desde luego genera impacto y consecuencias negativas para la salud de las personas, animales y cosas, como se suele decir. De eso no me cabe duda, pero hay cierta dificultad a la hora de decir cómo la abordamos y hasta dónde podemos llegar. Y como lleváis mucho tiempo en esto,
todo lo que nos despejéis en esa línea pues sería de agradecer, porque sí es cierto que en cualquier caso, por lo menos nuestro grupo sí se compromete a darle seguimiento en el Parlamento y ver hasta dónde podemos y somos capaces de avanzar en la línea que habéis marcado. Por lo tanto, en ese sentido, el compromiso está por nuestra parte. Gracias. Señor Nuin, por Izquierda Esquerra. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer toda la información y efectivamente, bueno, pues como decía el señor Jiménez, ¿no? Es un tema complicado porque tenemos el modo de vida que tenemos y la sociedad la tenemos construida como la que tenemos y, en fin, y si no lo impedimos, pues ya veremos como dentro de unos años ni siquiera llevaremos este aparato en la mano, sino que nos lo meterán detrás de la oreja o en algún sitio debajo de la piel. Ya lo veremos, con lo cual todavía iremos a peor. Pero en cualquier caso, hombre, de lo que habéis trasladado, que yo sí que agradezco, porque ha sido muy clara y muy directa la información y se podía entender perfectamente, sí parece claro que la regulación está claramente desfasada. Está claramente desfasada, sí, es antigua y hay unos márgenes también técnicos muy claros para avanzar aplicando el principio de precaución, de prudencia, para avanzar en esa legislación. Y entonces, por eso yo creo que ahí sí que hay un margen de acción claramente, pues en los límites, ¿no? Esto puede funcionar marcando unos límites mucho más bajos, mucho más estrictos. Ahora, claro, aquí el problema que ha surgido, lo ha dicho también el señor Rubio, la ley de telecomunicaciones que parece que se ha aprobado por el gobierno central, que como bueno tiene esta manía este gobierno de declarar todo básico, y parece que también declara básico pues que no sean que no me inoportunen las comunidades autónomas o los ayuntamientos, declaró básico la fijación de esos límites, con lo cual pues aquí tenemos la ley foral del año 2002, pero esta ley del año 2014 parece que nos veta y nos cierra el poder operar a través de una modificación de la ley foral del año 2002, lo cual sería un problema. Vamos, es una pregunta, a ver cómo lo veis vosotros y si efectivamente la ley de comunicaciones se puede interpretar así o no, o hay margen, porque si la ley foral del año 2002 nos da márgenes para intervenir ahí, desde luego, ante lo claramente desfasado que está la normativa, se podría actuar directamente ahí. Nosotros seríamos favorables, desde luego, a hacerlo. Hay otras actuaciones que también, bueno, pues tiene mucho sentido común, lo que habéis planteado. Mejorar o articular sistemas de medición y control, mucho más seguros, mucho más garantistas. La información, la prevención, también se puede hacer de forma mucho mejor y mucho más trabajada. Bueno, los centros educativos, la sustitución de los sistemas inalámbricos por otros sistemas, eso se puede hacer, eso no hay ningún impedimento para que desde Navarra se pueda actuar también, ¿no? El tema de los motivos de discapacidad y de bajas, ahí ya probablemente entramos hay seguro que entramos también en normativa estatal y en una actuación a nivel del Estado, pero bueno, pero hay otras que desde Navarra se podrían hacer. Por lo tanto, nosotros pues seríamos favorables a actuar en lo que podamos hacer, en lo que podamos actuar y desde luego adecuar una legislación que está claramente desfasada. Y finalmente, también lo ha comentado el señor Caro, bueno, aquí vamos a debatir en las próximas semanas el plan de salud y ahí tiene este Parlamento con alegaciones, con votación y por lo tanto ahí sí que nosotros también lo han comentado otros portavoces, pues vamos a estudiar las alegaciones que vosotros que habéis presentado y sí que probablemente también pues en fin, quisiéramos estar más en algún momento también en una reunión en contacto más para profundizar sobre estos elementos con vuestra asociación para preparar también ese debate y las propuestas que podamos llevar. Sin más, pues agradecer la exposición y la información que hoy habéis trasladado. Gracias. Señor Pérez Prados, por UPN. Bien, muchas gracias. Pues quiero sumarme también al agradecimiento por la presentación realizada en este tema, y como afirmaban mis compañeros de Parlamento, pues es complicado, pero es que además es interesante, ¿no? Es de los posibles riesgos que tiene para la salud la exposición a los campos electromagnéticos, ¿no? Que es un tema que ustedes lo apuntaban también controvertido a nivel científico, a nivel sanitario, a nivel social, incluso a nivel político, ¿no? Por lo que seguramente es la causa de que no se ha alcanzado un consenso general sobre los posibles efectos que puede tener en la salud y las medidas adecuadas para la gestión, de esos posibles riesgos. Efectivamente, pues no existe una normativa europea en cuanto a los límites de estos campos electromagnéticos, aunque sí la Comisión Europea aprobó la recomendación del año 99 relativa a la exposición del público en general a los campos electromagnéticos, y esta recomendación
se basan las directrices sobre los límites de la exposición de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones, en fin, y de la propia Organización de la Salud. Claro, ustedes nos decían, es una recomendación ya obsoleta, ¿no? Pero también lo cierto es que estas directrices han sido revisadas posteriormente a repetidas ocasiones sin que hayan sido cambiadas, ¿no? Ni siquiera los límites de exposición. En España, que también ha hecho referencia, la norma que establece esos límites es el Real Decreto del año 2001, por el que se aprueba el reglamento que establece todas estas condiciones de protección en el dominio público radioeléctrico y que sigue más o menos los límites de exposición que daba la Comisión Europea. Y en referencia a la comunidad foral, pues es la ley ya citada 10/2012 de 6 de mayo, que en este caso los valores límites de exposición a campos electromagnéticos pues están aproximadamente en esta ley en la mitad de los establecidos por el Real Decreto a nivel nacional. Por otra parte, pues el Ministerio también de Sanidad y Consumo pues establece una serie de recomendaciones generales y es cierto, como se apuntaba, que recientemente, ¿no?, el pasado 10 de mayo se ha publicado la ley 914 de 9 de mayo general de telecomunicaciones. Se trata de una ley de carácter básico, efectivamente aplicable a todo el territorio español, ¿no? Y ahí en el artículo 61 se atribuye al Gobierno de España la competencia exclusiva para la determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, que deberán ser respetados además pues en todo caso, en todo momento, por diferentes instalaciones y también por el resto de administraciones públicas, autonómicas, locales, etcétera, como ya se apuntaba. Bien, en resumidas cuentas, pues usted lo indicaba, el tema es controvertido a nivel científico. La competencia está donde está, después de esta ley ahora de mayo de este mismo mes, del año 14. Hay una recomendación también, tanto de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como de la Organización Mundial de la Salud, de aumentar la investigación en este campo hasta que pueda haber una evidencia sobre los posibles riesgos, que usted dice que son suficientes, hay suficiente evidencia científica, y ahí sí que sería interesante algunos de los artículos que ha presentado, artículos y trabajos de carácter científico, que los hiciese llegar pues a estos lugares donde se toman las decisiones, junto con el factor de impacto de las revistas correspondientes en los que han sido publicadas. Ha hecho una referencia que duplica la probabilidad de riesgo, ¿no?, de tomar algunas caer en algunas enfermedades, pero claro, no sabemos cuál es la probabilidad. Si era muy baja, pues el doble puede ser también muy bajo, casi insignificativo, no lo sé, porque ese dato no nos lo ha dado, ¿no? Y luego, en relación pues con las peticiones del plan de salud que se habla aquí, o de una ley foral, claro, acabamos de escuchar su posicionamiento, que no decimos que no haya que crearlo, ni mucho menos, pero sí contrastarlo con otras opiniones que puedan también pasar por aquí, o que existan también publicaciones sobre las mismas. Y bien plan de salud, bien ley foral, pues también dentro del marco legal existente en estos momentos aquí a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, señor Martín, por el Grupo Popular. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías. Bueno, agradecer a los ponentes la información que nos han proporcionado en esta sesión, y evidentemente nos encontramos con un tema altamente controvertido en cuanto a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos no ionizantes. Y es un tema controvertido porque, sin lugar a dudas, y se ha demostrado en la información que nos han proporcionado, no hay un consenso general ni en los efectos ni en las medidas a adoptar. Efectivamente, el Consejo de Europa ha llevado a cabo una serie de resoluciones y recomendaciones, pero lo cierto es que no hay ninguna normativa europea que establezca el límite de los campos electromagnéticos. Ya ha comentado el señor Pérez Prados la normativa existente hasta el momento en cuanto a la normativa del 99 del Consejo de Europa, el Real Decreto
del año 2001, la Ley Foral del 2002 y la recientemente aprobada Ley 9/2014 de 9 de mayo General de Telecomunicaciones. En la resolución 1815 se alude al respeto al principio de precaución. Es decir, que no debemos de esperar a que haya niveles altos de prueba científica y clínica para tomar medidas para prevenir riesgos bien conocidos. Pero, claro, si no hay evidencia, los riesgos no son claramente evaluables. El punto 8 de la resolución enumera una serie de recomendaciones, concretamente en el 8.1.1, refiriéndose a la exposición de niños y jóvenes, dice textualmente que, al parecer, corren mayor riesgo de tumores en la cabeza. También esta resolución recomienda, entre otras cuestiones, prestar especial atención a las personas electrosensibles y acelerar investigaciones sobre nuevos dispositivos y antenas, limitando o excluyendo el uso de Wi-Fi, especialmente en lugares que están especialmente frecuentados por niños. La IAR clasifica en el grupo 2B, posiblemente cancerígeno para los seres humanos, los campos electromagnéticos de muy baja y de baja frecuencia. El 2B es una clasificación en la cual la evidencia científica es limitada, de asociación a cáncer en seres humanos, y hay insuficientes pruebas en animales de experimentación y en cultivos celulares. Hay un documento del Consejo de Europa también, el 12.608, de 6 de mayo del 2011, relativo a los peligros potenciales de los campos electromagnéticos, en el que se menciona en el punto 50 el estudio Interphone. Estudio Interphone, si me permiten, es el mayor estudio epidemiológico que hay realizado a los usuarios de telefonía móvil, por lo menos hasta el momento en que se publicó en el año 2011 este documento, y sus riesgos con gliomas, meningiomas, neurinomas y tumores de la glándula parótida tras un uso prolongado de su teléfono móvil. Y los primeros resultados parciales publicados el 18 de mayo del 2010, más de 10 años después de comenzar el estudio, reflejan un desacuerdo en la interpretación de estos resultados entre los diferentes equipos de investigación, concretamente 16 equipos de 13 países. La coordinadora del estudio, señora Elizabeth Cardis, que resumió como sigue algún tipo de compromiso, y dice textualmente y entrecomillado: el estudio no revela un mayor riesgo, pero no podemos concluir que no existe riesgo porque hay resultados suficientes que sugieren un posible riesgo. En definitiva, este estudio es verdad que, desde luego, el tiempo de exposición es relativamente corto, menos de 10 años, y además no estudia a niños. Tras estos estudios, el IARC y la OMS recomiendan, desde luego, aumentar la investigación hasta comprobar que haya evidencias con estudios epidemiológicos a largo plazo. En definitiva, en el caso de posibles efectos adversos de campos electromagnéticos no ionizantes, estamos en una situación de falta de consenso y de indicios de posibles efectos cancerígenos sin que haya una evidencia clara. Y por ello, desde nuestro grupo parlamentario, desde luego, lo que creemos es que se debe seguir investigando sobre los posibles efectos adversos de la exposición de campos electromagnéticos. Se debe de ir tomando medidas de prevención que sean coherentes con los conocimientos y evidencias que se vayan adquiriendo y que, desde luego, sean eficaces para proteger el medio ambiente y la salud humana. Y, por último, nuestro grupo va a respetar y apoyar en todo momento el criterio puramente técnico y científico. Nosotros creemos que en este campo tan controvertido la política está para aplicar de forma objetiva los criterios que tengan los técnicos y los científicos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Bien, pues a partir de ahora, para responder las preguntas, replicar o añadir lo que deseen, 10 minutos. Muy rápidamente, porque han sido muchas cosas. Lo que quería es hacerle reflexionar sobre la importancia del problema. El problema no vale aquí con hablar de controversia científica. El problema es que hemos ido ya demasiado lejos. O sea, la situación, digamos, podía haberse discutido en los términos que ustedes indican hace 10 años. Pero ha pasado demasiados años sin hacer absolutamente nada de modificar, digamos, los sistemas de control y la normativa. No existe ni siquiera consenso entre los países de la Unión Europea para establecer una normativa común para todos ellos. Pues recuerdo que la recomendación del año 99 es una recomendación, no es una directiva comunitaria.
Lo cual indica nada más que, a pesar de la información de la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes, que no es de la OMS, por cierto, es una comisión teóricamente independiente, que aconseja, digamos, a la OMS y a la Unión Europea y a la Comisión Europea. Esta comisión está formada por un grupo de científicos que tienen una opinión y son los que restringen el nivel de evidencia de las cosas. Pero esta no es la única filtro de opinión de la evidencia. Y yo creo que, además, no podemos esperar, y en la ciencia siempre ha ocurrido así, a que haya un consenso en la ciencia para empezar a tomar medidas, porque entonces nunca tomaremos medidas. Siempre habrá falta de consenso para hacerlo. Y yo creo que las administraciones públicas no están para eso, para escuchar los debates de la ciencia sobre cómo van evolucionando las cosas, sino para intentar controlar y limitar aquello que puede producir problemas o consecuencias a la salud de las personas. Y yo creo que en esta situación estamos. La ley aprobada recientemente de telecomunicaciones no establece nuevos límites de inmisión de la población. Por tanto, cualquier parlamento puede proponer o indicar nuevos límites y aconsejar al gobierno del Estado, digamos, aconsejar otros nuevos límites, cualquiera. Eso no está cerrado, porque la propia ley dice que el Estado es el responsable de tomar esas medidas, pero cualquier parlamento puede instar, digamos, a tomarlas. Y yo creo que este es el caso en el que estamos. Se puede perfectamente plantear como una toma de posición del propio Parlamento para ello. Sobre el tema de la evidencia científica. La evidencia científica es un tema difícil, difícil porque, como ustedes han dicho, es un tema extremadamente complicado. Yo llevo 20 años investigando este tema y yo no soy capaz de decir que haya nada evidente. En medicina y en biología, desgraciadamente, tenemos que recurrir a soluciones estadísticas para responder a los problemas, no a decir que haya una relación causal nunca sobre este tipo de consecuencias. Si vamos a buscar una relación causal, nunca la vamos a encontrar. Vamos a tener que sufrir las consecuencias a medio plazo de los problemas que vayan surgiendo a nivel de población. Los estudios epidemiológicos que se han realizado hasta ahora han sido relativamente poco satisfactorios por la metodología y por, digamos, la falta de consenso en los resultados. Hay tres, básicamente: el estudio Interphone, que ha citado, no sé cómo se llama usted, sí, que ha citado. Es verdad que en ese grupo, en el año 2011, digamos, no hubo ninguna publicación, pero estamos en el 2014 y en el 2013 ha habido publicaciones que hablan precisamente de resultados indicando la relación directa de determinadas tasas de exposición con los resultados en tumores. De hecho, esta resolución ha sido uno de los motivos de que la Organización contra el Cáncer, la IARC, tomara la decisión de situar a los campos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos, entre otras, aparte de los estudios que aquí pone y que son muy variados. Eso por un lado. Lo segundo es que creo que sí que hay, digamos, suficientes posibilidades hoy de limitar las cosas. El desarrollo de la tecnología, como usted decía, es complicado, pero va muy por delante de las decisiones políticas y de los estudios científicos. No sé quién ha sido el que ha hablado de que se necesitan muchas investigaciones al respecto. Yo eso lo aplaudo, porque nuestra gran dificultad es que no suelta nadie ni un duro para investigar en este campo. Absolutamente nadie. Con lo cual es difícil investigar si no hay un aporte por parte de las administraciones. Si ustedes como Parlamento están de acuerdo, aporten fondos para la investigación. Yo creo que esto sería necesario, porque hoy esto no está sucediendo ni en el Estado ni en Europa. Y esto, claro, difícilmente podemos avanzar más en este campo. Por tanto, si queremos que haya evidencias y no queremos esperar a las consecuencias. Y yo siempre refiero a lo que pasó con el tabaco. El tabaco, nos pasamos 50 años esperando a que alguien comprobara la evidencia científica de que era cancerígeno. 50 años. Cuando había montones de estudios en Estados Unidos en pequeños laboratorios que decían que nunca jamás había habido ninguna relación con el cáncer, que incluso era beneficioso porque producía incremento de temperatura de los pulmones. ¿Vamos a tener que esperar esos 50 años para encontrar las consecuencias? Bueno, creo que algo tenemos que aprender como seres humanos, ¿no? Y tenemos que avanzar en la dirección de tomar medidas de precaución antes de que sucedan las cosas. Yo creo que el marco de la nueva ley de telecomunicaciones tiene un elemento bastante negativo, que es quitar competencias a las administraciones locales y autonómicas. Eso es claro, han desaparecido las competencias, pero creo que sí les queda
digamos, a las administraciones autonómicas la capacidad de regular los efectos sobre la salud. Y creo que en este campo es lo que este Parlamento debería actuar. Sí, bueno, yo contestar también un poco a varias preguntas que ha habido respecto a lo que es la situación que hay en este momento en el Departamento de Salud respecto a las alegaciones. Nosotros presentamos estas alegaciones a la señora La Santa de la Dirección de Salud. Nos recibió, nos dijo que además les parece un tema interesante. De hecho, este año es la primera vez que aparece el tema de las radiaciones ionizantes como un epígrafe independiente, lo cual ya es un paso. Pero nosotros queremos ir más allá. Nosotros lo que queremos es que se tomen medidas en las diferentes pautas que puede tomarlas la Administración de Navarra, autonómica, ¿no? Entonces, en este momento no nos han respondido, o sea, lo están estudiando, lo están analizando. Respecto al tema de las abejas, hay estudios, no los ha comentado. Bueno, sin más, os envié, creo que un estudio muy interesante alemán, traducido al castellano por nuestro amigo Alfonso Balmori, un científico de Valladolid. Interesantísimo. En resumidas cuentas, ¿qué explica este estudio? Pues que las abejas se orientan con una magnetita que tienen en la cola en base al campo magnético terrestre, y las ondas de las antenas les hacen perderse y no vuelven a las colmenas y se mueren. Resumiendo el informe, básicamente al que quiera se lo podemos mandar, porque me parece interesantísimo. Además, los apicultores creo que están muy preocupados con la desaparición de las abejas. Me parece muy interesante y contestarle en cuanto a cómo nos tomamos este tema medioambiental. Es muy interesante que lo haya sacado el señor Jiménez, porque me apetece responder y explicarlo en cuanto a que yo creo que no estamos todavía mentalizados en cuanto al control de este asunto medioambiental. Lo vemos como algo inevitable, efectivamente, sí, todo el mundo tiene móvil. ¿Cómo no vamos a vivir sin móvil? Bueno, yo lo que siempre contesto, es decir, bueno, claro, oye, mira, cuando yo hago una petición de control de las emisiones de CO2, yo no estoy diciendo que cerremos todas las industrias. Cuando yo estoy pidiendo un control de la velocidad, yo no estoy diciendo que quitemos toda la industria del automóvil. Cuando yo estoy pidiendo un control de decibelios, yo no estoy diciendo que prohíban la música. O sea, nosotros lo que creemos es que es perfectamente posible, aplicando el principio de precaución, tomar las medidas que están recomendando las instituciones europeas como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, y además, por cierto, por mayoría absoluta, votada por partidos mayoritarios que están en el Congreso de Madrid. Es decir, esos partidos que han votado en el Parlamento Europeo a favor de estas resoluciones, luego cuando venimos aquí a explicárselo, pues a veces les cuesta más comprender. Hablábamos de esto con Juan Moscoso, del Partido Socialista, que fue presidente de la comisión que aprobó la resolución 1815 del Consejo de Europa. O sea, quiere decir que estos partidos han aprobado estas resoluciones y, sin embargo, aquí parece que cuesta más entender. Yo creo que es perfectamente posible mantener y funcionar con esta tecnología, insisto, aplicando el principio de precaución, bajando los niveles, y Ceferino, que conoce esto perfectamente, sabe, y otros países lo pueden corroborar, que funciona la tecnología con los niveles que está recomendando el Consejo de Europa. Entonces vamos a dejar de decir, bueno, esto es posible, es perfectamente posible, y no estamos en contra de la tecnología, ¿no? Los colegios pueden tener internet si quitamos el wifi. Es que a veces cuando hablamos en los colegios de las APIMAS de quitar el wifi, pero bueno, entonces nos queda... No, a ver, mira, es que además si pones cable y fibra óptica, la pizarra digital funciona mejor, por ejemplo, porque con el wifi funcionan bastante mal. Los fondos europeos están trabajando mucho en la inversión de la fibra óptica. Se está sustituyendo los sistemas wifi en muchos países europeos por cable y fibra óptica, con fondos FEDER. Porque saben perfectamente que además de ser más seguros a nivel de salud, encima son más seguros a todos los niveles en cuanto a información, y además son más rápidos en cuanto a velocidad de transmisión. Y no es casualidad que compañías operadoras estén colocando fibra óptica en Pamplona. Eso lo hacen por un tema tecnológico también. Entonces, yo creo que esto hay que romper un poco moldes, ¿no? Estamos un poco anclados todavía en que esta tecnología nos ha un poco asombrado, nos ha dejado a todos demasiado impresionados, y no tenemos, yo creo, capacidad de reacción para ver que esto es un problema medioambiental más, y que como tal hay que tomarlo.
y hay que tomarlo y hay que regularlo como uno más. Eso es lo que yo... No sé si me dejo alguna pregunta, porque es posible que me haya dejado, porque no sé, había bastantes cosas, ¿no? Bien, en cualquier caso el tiempo se ha cumplido también. Agradecemos la información que nos habéis aportado. Y si es posible ampliarla, pues vosotros mismos la enviáis a los portavoces o al presidente y la hago pasar. Y, señoras y señores parlamentarios, no hay más puntos en orden del día. Se levanta la sesión. Chencho.